Bienvenidos sean todos ustedes a la Universidad Telesub. Estamos nuevamente compartiendo este tiempo para poder estudiar el derecho, para poder aprender acerca de nuestra futura profesión. Queremos animarte a que sigas con este ímpetu tuyo, con este deseo de aprender y superarte. Tenemos que empezar agradeciendo al campus virtual y a la Universidad Privada Telesub, que a través de este sistema Blended Learning llega hasta tu hogar, llega hasta tu centro de trabajo para poder compartir contigo los principales principios y doctrinas del derecho, que es la profesión que tú has empezado y que esperamos termines en el más breve plazo. También los tutores que día a día se esfuerzan en hacer llegar a la distancia aquellos conocimientos que en algún momento nosotros también hemos recibido y que con toda sencillez y humildad pues queremos compartir contigo. Queremos sinceramente que tú le pongas todo el empeño y todo el tiempo que puedas para poder seguir adelante y poder concluir estos estudios que has empezado. Queremos hacer de ti un abogado profesional y con éxito en el futuro. Para empezar, tenemos que decir que la historia general del derecho es una parte de la ciencia jurídica muy interesante. Es una de las más atrayentes para aquel estudiante que ha iniciado la profesión. La historia general del derecho no solamente tiene que ver con los aspectos históricos que han ocurrido en el devenir del tiempo, sino que pone especial énfasis a aquellos hechos jurídicos, a aquellos elementos históricos que se relacionan con el desarrollo del derecho y de la abogacía. Vamos entonces a empezar. Tenemos 4 unidades que vamos a desarrollar en este tema de la historia del derecho. La primera unidad tiene por título La historia del derecho. La segunda unidad tiene por título El derecho en la antigüedad, que es un tema muy bonito, muy interesante. El tercer punto de esta unidad de aprendizaje es la número 3, que tiene por título El derecho en la Edad Media, en la Edad Moderna y por supuesto en la Edad Contemporánea. Vamos a concluir este curso de Historia General del Derecho con una 4ª unidad que lleva por título Historia del Derecho Peruano. Y de esta manera vamos a aprender los íconos especiales de nuestro Perú y cómo el derecho se ha ido desarrollando también en esta parte del mundo para nosotros poder vivir la realidad de un Perú que es cada día pues más conocido en el mundo y del cual todos nosotros queremos que se desarrolle completamente. Vamos a empezar entonces con esta primera unidad. Tenemos aquí el título. El título entonces para esta primera unidad es la historia del derecho. En este tema vamos a tratar cuatro enseñanzas. Una tiene que ver respecto a las cuestiones generales sobre la historia del derecho. Vamos entonces a estudiar estas generalidades acerca de la historia del derecho. Vamos a ver la diapositiva relacionada con ese tema y vamos a leer lo que ella dice. Concepto de derecho. Es un conjunto de reglas obligatorias que regula la conducta exterior de la persona, estableciendo facultades que aseguran el orden social. Bien, este concepto de derecho que compartimos contigo en esta oportunidad tiene que ver señalándolo la parte normativa, la parte reglamentaria del derecho. Es decir, el derecho es una regla, el derecho es una norma positiva que es obligatoria. Es decir, en sí mismo tiene esa naturaleza de obligatoriedad. Todos nosotros, usted y yo, tenemos la obligación de cumplir esta norma jurídica. Esta norma jurídica que no ha nacido pues de la nada, sino que por el contrario ha sido originada y ha tenido como fuente el jus imperium que nosotros le hemos dado al Estado. El Estado es el que regula la norma, da la ley y nosotros tenemos que obedecerla. Entonces, una característica especial de la norma jurídica y del derecho es que son reglas de convivencia social y de obligatorio cumplimiento. Y que obviamente regulan nuestras conductas para lograr que la sociedad viva en una convivencia pacífica y todos ellos alcanzar el desarrollo armonioso de su vida en sociedad, del desarrollo personal, así como el de la familia y de las principales instituciones. Visto desde ese punto de vista, el derecho se humaniza, el derecho forma parte de nuestra sociedad. No es solamente un conjunto de reglas, sino también es una disciplina, claro. O sea, el derecho no es solamente la norma y la regla, sino también será la disciplina que estudia estas normas y que estudia estas reglas y que estudia estas leyes. Estas reglas, normas y leyes que son emitidas por un órgano, que en este caso es el Estado, a través del órgano legislativo y del Ejecutivo en ciertas circunstancias que la ley así lo permite. Entonces, en conjunto podemos decir que el derecho es una disciplina que estudia
la norma jurídica y las reglas obligatorias de convivencia social y de conducta exterior, y que obviamente tienen por objetivo asegurar el orden social. Un punto muy importante. Si estamos diciendo esto, entonces estamos refiriéndonos a que el derecho se relaciona íntimamente con la sociedad. Y al relacionarse con la sociedad, entonces estamos diciendo que el derecho es una ciencia social. Y es efectivamente así. El derecho es una ciencia social y como tal existirá desde que la sociedad existe. Pensemos un poco en la historia. La historia, obviamente, es el estudio del devenir del hombre, de los acontecimientos donde el hombre actuó y cambió su destino o modificó su realidad. ¿Tendrá el derecho una parte en esta historia? Es muy interesante y este curso lo vamos a aprender. Bueno, conocido el concepto de derecho, y el cual hemos reflexionado brevemente, vamos entonces a leer en la diapositiva el concepto de historia. Un pequeño concepto que queremos compartir con ustedes. En la diapositiva podemos leer el concepto de historia. Dice, es el estudio de los acontecimientos ocurridos en el pasado, describiendo hechos ocurridos en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia, como tal, no es el hecho mismo, ¿no? Sino es la ciencia que estudia estos hechos y estos acontecimientos ocurridos en el pasado. Alguno podrá decir, pero la historia es solamente el devenir del hombre. Es cierto, pero la historia no solamente tendrá en cuenta el estudio de los hechos que haga el hombre, sino de los hechos que le ocurrieron a ese hombre. Hechos ocurridos de orígenes quizá a veces incluso naturales, de orígenes de los cuales no se esperaba la actuación del hombre, pero que en el cual el hombre tuvo una actitud y tuvo una respuesta. La historia entonces no será solamente el devenir del hombre, sino será también la disciplina y la ciencia que estudia este devenir del hombre, desde sus orígenes, pasando por su evolución histórica, hasta su actualidad. Y obviamente podrá también la historia lanzar algunas perspectivas de lo que nos puede decir o puede ocurrir al hombre en el futuro. ¿Has oído alguna vez que se dice que la historia se repite? ¿Ves cuán importante entonces es estudiar la historia? Un abogado que tenga conciencia plena de su profesión no solamente conocerá los principios normativos de la ley y los conceptos que ella tenga, sino también tendrá el interés de conocer mucha historia, porque muchas de las injusticias o muchos de los fenómenos sociales de hoy lo explicaremos en base de la historia. El Estado, la sociedad, los conceptos de patria, los conceptos de heroísmo, los conceptos de justicia, ¿verdad? Serán solamente comprendidos si nosotros comprendemos la historia en general, la historia de la humanidad en general. Entonces, es importante saber estos conceptos. Es importante comprender cuáles son, pues, las cuestiones generales sobre la historia del derecho. Vamos, no solamente estamos hablando de historia, pues ya tenemos que hablar de la historia del derecho. Leamos a continuación en la siguiente diapositiva, que nos va a dar una idea general de lo que es la historia del derecho. Leámosla, por favor. Bien, en la siguiente diapositiva nosotros hemos transcrito una breve referencia a lo que es la historia del derecho. Ya dijimos que el derecho es norma y es regla para la convivencia social y de obligatorio cumplimiento. También hemos dicho que la historia es el devenir del hombre y son los acontecimientos a los cuales el hombre ha enfrentado en el transcurso del tiempo. ¿Qué será entonces la historia del derecho? ¿Qué será? ¿Cuál será el concepto de la historia del derecho? Hemos puesto entonces en esta diapositiva una pequeña referencia. Será la disciplina que describe y explica, miren, que describe y explica el origen, la evolución y las transformaciones en los sistemas jurídicos a través del tiempo. Entonces entrarán los dos elementos. El estudio del tiempo y dentro de él las transformaciones, los orígenes y las evoluciones de los sistemas jurídicos. Ya dijimos hace un momento que el derecho es una ciencia social, en todo caso una disciplina social. Si es social, entonces compartirá el tiempo y el espacio con la sociedad, desde su origen hasta su devenir y hasta la actualidad. Si esto es cierto, entonces la historia del derecho será, repito, la disciplina que estudia la evolución, cambio del sistema jurídico en el transcurso del tiempo, en relación al hombre, obviamente, porque el actuar de la historia tiene también que ver con el hombre. Los grandes acontecimientos históricos, sociales, se relacionan íntimamente con el hombre. ¿Cómo evoluciona esto en la sociedad?
¿Cómo puede influenciar un acontecimiento histórico en la realidad jurídica o social de un pueblo, de una nación, de un Estado? La historia del derecho estudia esto. ¿Cómo surgieron las instituciones? ¿Cómo la moral media o los valores de una determinada sociedad la llevó a proteger y tutelar ciertas instituciones como la familia, o a crear algunas, como el Estado, como la soberanía? ¿Cómo surgió todo esto? La historia del derecho nos explica cómo se originó. Es importante entender esto, porque de esta forma nos podemos ubicar en el espacio y en el tiempo en que nos toca vivir como abogados el día de hoy. También la historia del derecho estudia los cambios que se producen en el derecho con el pasar del tiempo, tomando en consideración las circunstancias que lo rodean. ¿Cuán cierto es esto? Siempre hemos dicho que la disciplina del derecho se transforma permanentemente, se transforma cada día, cambia constantemente, no es algo estable. Así como la sociedad evoluciona, el derecho evoluciona junto con ella. Al evolucionar el derecho junto con ella, entonces también se transforma. Es posible que haya instituciones jurídicas que en la antigüedad hayan tenido pleno valor y que hoy día ya están en desuso. O puede ocurrir que en el pasado no se haya protegido algunas instituciones de derecho y que hoy día sí se las protege. Puede ocurrir que algunas instituciones del pasado no eran tan importantes en aquel momento, pero por los cambios económicos y la evolución de la sociedad y esa dinámica que a veces nosotros no buscamos, pero que ocurre, entonces esas instituciones tienen que ser protegidas. Una de ellas, por ejemplo, sería la de los menores, las instituciones sobre la vida, las instituciones relacionadas con los derechos humanos, que hoy en la actualidad pues están en el escalafón más alto de lo que significaría las instituciones protegidas. Tenemos también un concepto de clasificaciones respecto a la historia del derecho. Bueno, veamos la siguiente diapositiva. Sí, ustedes podrán ver en la siguiente diapositiva que, bueno, la historia del derecho y su clasificación fue materia de mucha discusión, pero casi todos los investigadores sobre este tema concluyen ciertamente de que se divide en dos. La primera sería la historia del derecho interna, que es la disciplina, ¿no?, que estudia los sistemas jurídicos del pasado, abarcando solo lo que es la legislación. La legislación, o sea, la ley, las normas, las grandes leyes que daban aquellos que detentaban el poder. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser el que usted comience a estudiar el derecho romano. Al estudiar el derecho romano, entonces usted descubrirá con mucha ansia y de mucho interés que muchas de las instituciones que hoy día tenemos es porque los romanos ya lo habían constituido. Por ejemplo, la propiedad. La propiedad viene de épocas inmemorables. Ya algunos filósofos griegos habían hablado de lo que le pertenece a cada uno, no puede ser usufructuado por otro, ni usurpado por otro tampoco. Pero los romanos hicieron de la propiedad toda una institución. Es decir, el Estado tenía que proteger la propiedad para asegurar la convivencia social de todos los que participaban en una vida comunitaria. La propiedad entonces, originada en Roma, podría ser una forma, y las leyes que la protegen, podría ser una forma de aplicar en la historia del derecho interno, es decir, el estudio de la legislación. Ahora, podríamos también estudiar legislaciones muy antiguas, como aquellas que regían a ciertas naciones antiguas, como a los hebreos, también aquellas que regían en algunas ciudades o países orientales, y también en algunos grandes imperios, como por ejemplo aquellas leyes relacionadas pues y firmadas entre Egipto y los reyes que estaban en el extranjero, en otros países. El código de Hammurabi, por ejemplo, es el código más antiguo que se conoce, de la época persa, de la época antigua. Serían entonces el estudio de esas legislaciones, de esas normas, todo eso es historia del derecho interno. La segunda clasificación es la historia del derecho externo, es decir, no nos limitamos solamente a estudiar la legislación, no nos limitamos solamente a estudiar la norma, no, también nos dedicamos a estudiar todo lo que rodeaba a por qué surgió esa ley, qué cuestión económica había, qué situaciones sociales existían, qué situaciones revolucionarias habían por las cuales esa ley se dio. Es decir, vamos un poquito más allá de la legislación y tratamos de explicar, ¿no?, tomando en cuenta los otros elementos históricos, por qué se dio esa ley, por qué se dio, por qué se dio aquella legislación, por qué se liberó a los esclavos, por qué se reconoció los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa, ¿me entiendes? Claro, la ley
es hija de los acontecimientos sociales. Yo te animo entonces, ciertamente, a que sigamos estudiando la historia del derecho. Hemos aprendido el día de hoy las cuestiones generales. Ya tenemos el concepto de derecho, el concepto de historia, tenemos también el concepto de la historia del derecho y las dos clasificaciones. Quisiera terminar poniendo un énfasis en este tema de las clasificaciones. No podemos estudiar solamente la legislación. Para estudiar historia del derecho, para ser unos buenos abogados que estudian la historia del derecho, debemos entender por qué la ley surge. Si la ley surge como hija de un acontecimiento social, tenemos también que entenderlo. De esta manera seremos unos buenos estudiantes de la historia del derecho. Jurídicos, aquellos elementos históricos que se relacionan con el desarrollo del derecho y de la abogacía. Vamos entonces a empezar. Tenemos 4 unidades que vamos a desarrollar en este tema de la historia del derecho. La primera unidad tiene por título La historia del derecho. La segunda unidad tiene por título El derecho en la antigüedad, que es un tema muy bonito, muy interesante. El tercer punto de esta unidad de aprendizaje es la número 3, que tiene por título El derecho en la Edad Media, en la Edad Moderna y, por supuesto, en la Edad Contemporánea. Vamos a concluir este curso de Historia General del Derecho con una 4ª unidad que lleva por título Historia del Derecho Peruano. Y de esta manera vamos a aprender los íconos especiales de nuestro Perú y cómo el derecho se ha ido desarrollando también en esta parte del mundo para nosotros poder vivir la realidad de un Perú que es cada día pues más conocido en el mundo y del cual todos nosotros queremos que se desarrolle completamente. Vamos a empezar entonces con esta primera unidad. Tenemos aquí el título. El título entonces para esta primera unidad es la historia del derecho y superarte. Tenemos que empezar agradeciendo al campus virtual y a la Universidad Privada Telesub que a través de este sistema Blended Learning llega hasta tu hogar, llega hasta tu centro de trabajo para poder compartir contigo los principales principios y doctrinas del derecho, que es la profesión que tú has empezado y que esperamos termines en el más breve plazo. También los tutores que día a día se esfuerzan en hacer llegar a la distancia aquellos conocimientos que en algún momento nosotros también hemos recibido y que con toda sencillez y humildad pues queremos compartir contigo. Queremos sinceramente que tú le pongas bienvenidos sean todos ustedes a la Universidad Telesub. Estamos nuevamente compartiendo este tiempo para poder estudiar el derecho, para poder aprender acerca de nuestra futura profesión. Queremos animarte a que sigas con este ímpetu tuyo, con este deseo de aprender todo el empeño y todo el tiempo que puedas para poder seguir adelante y poder concluir estos estudios que has empezado. Queremos hacer de ti un abogado profesional y con éxito en el futuro. Para empezar, tenemos que decir que la historia general del derecho es una parte de la ciencia jurídica muy interesante. Es una de las más atrayentes para aquel estudiante que ha iniciado la profesión. La historia general del derecho no solamente tiene que ver con los aspectos históricos que han ocurrido en el devenir del tiempo, sino que pone especial énfasis a aquellos hechos